Has escuchado 1000 veces la historia de la pasión. Has sentido el peso de la cruz. Has visto la tumba vacía y has celebrado la ascensión. Es el relato que ha moldeado nuestra civilización, el pilar sobre el que descansa la fe de miles de millones. Pero, ¿y si te dijera que el final que conoces es solo el principio de una historia mucho más profunda y oculta? ¿Qué pasaría si descubrieras que al libro más importante de la humanidad le fue arrancado deliberadamente su capítulo final? Prepárate, porque el viaje que estamos a punto de emprender no solo desvelará el destino de la mujer que permaneció al pie de la cruz, cuando los apóstoles, llenos de miedo, huyeron, sino que podría quebrar los cimientos de tu propia comprensión de la fe y de la historia. El silencio que rodea su nombre es el eco de una verdad demasiado poderosa para ser contada. Piensa por un momento en ella, María de Magdala. La tradición te la ha presentado de 1000 maneras, pero los propios evangelios canónicos le otorgan un lugar de honor insuperable. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, el primer ser humano en recibir la noticia que cambiaría el mundo para siempre. Fue ella, y no Pedro ni Juan, la elegida para llevar el mensaje a los demás discípulos, convirtiéndose así en la apóstol de los apóstoles, la primera misionera del cristianismo. Y justo ahí, en su momento de máximo protagonismo, la historia oficial la sume en un silencio ensordecedor. Desaparece de las páginas del Nuevo Testamento sin dejar rastro, como una estrella fugaz que ilumina el cielo y se desvanece en la oscuridad. ¿No te parece extraño? ¿Por qué la testigo más importante de la historia, la piedra angular del testimonio de la resurrección, fue condenada al olvido y, peor aún, a la difamación? Esta no es una pregunta retórica, es la grieta por la que se asoma una verdad prohibida, un secreto guardado bajo 7 llaves durante 2 milenios por una institución que temía su poder. Lo que la Iglesia ocultó no fue simplemente el destino de una mujer, sino una visión completamente diferente del mensaje de Cristo. Una visión donde lo femenino tenía un papel sagrado, donde la conexión directa con lo divino no necesitaba intermediarios y donde el amor era la única ley. Este misterio no es una simple curiosidad religiosa, es la crónica de una batalla por el alma misma del cristianismo primitivo, una batalla en la que la facción ganadora reescribió la historia para adaptarla a sus ambiciones de poder y control, silenciando para siempre las voces que no encajaban en su estricta jerarquía patriarcal. El viaje que iniciamos hoy nos llevará a desiertos donde se encontraron textos prohibidos, a criptas olvidadas en el corazón de Europa y a las páginas de evangelios que la Iglesia intentó destruir con fuego y sangre. Juntos, desenterraremos la figura real de María Magdalena, no la pecadora arrepentida que nos impusieron, sino la sabia, la líder espiritual, la compañera y confidente más cercana de él. Maestro, descubriremos que su desaparición no fue un final, sino el comienzo de una misión sagrada: proteger el legado más puro de Jesús, una semilla de luz que debía ser plantada lejos de la corrupción y la política que ya comenzaban a apoderarse de la incipiente iglesia en Jerusalén y Roma. Esta no es una teoría, es una revelación que se apoya en evidencias que han permanecido ocultas a plena vista. Quizás, en tu propio camino espiritual, has sentido que algo no encajaba. Has sentido que la estructura rígida de la religión a veces ahoga la verdadera esencia del mensaje. Tal vez has intuido que la fe es algo más que dogmas y rituales, que existe una conexión más íntima y personal con lo sagrado. Una voz interior que ha sido silenciada no solo en la historia, sino también dentro de ti. La historia de María Magdalena es un espejo de esa búsqueda. Es el relato del principio femenino divino que fue exiliado de nuestra conciencia colectiva, y recuperarla es iniciar un proceso de
Sanación, tanto personal como universal, es volver a equilibrar la balanza y entender que la divinidad tiene un rostro tanto masculino como femenino. La verdad que estás a punto de escuchar no la encontrarás en los sermones de los domingos ni en los catecismos oficiales. Es un eco que ha sobrevivido a 2 milenios de persecución. Un susurro que se ha transmitido en secreto de generación en generación, esperando el momento de ser escuchado. Si sientes en tu interior la llamada a descubrir las verdades que nos fueron negadas, si tu alma anhela respuestas más allá de lo establecido, te invito a que te suscribas y me acompañes en este viaje sagrado. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es solo historia, es una pieza fundamental del rompecabezas de tu propia existencia. La llave para entender un secreto que podría cambiarlo todo para siempre. Para comprender la magnitud de lo que te fue arrebatado, primero debes caminar por el terreno que conoces, pero con los ojos abiertos a las sombras que siempre estuvieron ahí. Vuelve conmigo a ese amanecer tembloroso en las afueras de Jerusalén. El aire todavía huele a muerte y a miedo. Los discípulos, los hombres que caminaron junto al Maestro, están escondidos, paralizados por el terror, temiendo correr la misma suerte que su líder. Pero ella no. María de Magdala, cuyo corazón era un océano de devoción, se atreve a desafiar la oscuridad. Va a la tumba, no esperando un milagro, sino para cumplir con el último rito de amor. Ungir el cuerpo de aquel que lo fue todo para ella. Lo que encuentra es la piedra removida y un vacío que pronto se llenará de una luz cegadora. El Evangelio de Juan, en su capítulo 20, lo deja meridianamente claro. Es a ella, y solo a ella, a quien Jesús resucitado se le aparece primero. Es a ella a quien le encomienda la misión más importante de la historia: anunciar la victoria sobre la muerte. Imagina la escena. Ella corre hacia los discípulos, con el alma desbordada de una alegría tan inmensa que apenas puede contenerla. Les entrega el mensaje. En ese instante ella es la roca sobre la que se funda la nueva fe, la primera portadora de la buena nueva, la apóstol de los apóstoles. Y justo ahí, en la cima de su importancia espiritual, el telón cae. Los Hechos de los Apóstoles, que narran el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, no la mencionan ni una sola vez. Pablo, en sus epístolas, enumera a los testigos de la resurrección y omite su nombre. Es un silencio tan profundo, tan deliberado, que grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Por qué borrar a la testigo principal? ¿A quién le interesaba que la primera voz que anunció la resurrección se apagara para siempre? Esta no es una simple omisión. Es la primera pista de una purga, la evidencia de que una verdad prohibida estaba siendo enterrada bajo las arenas del tiempo. El conflicto no nació de la nada. Surgió en el corazón mismo del movimiento de Jesús, en las tensiones que ya existían entre sus seguidores más cercanos. Para entenderlo, debemos abandonar por un momento los textos oficiales, aquellos que fueron seleccionados, editados y canonizados siglos después, en concilios como el de Nicea, y viajar a los desiertos de Egipto. Allí, en 1945, cerca de Nag Hammadi, un campesino encontró una jarra de barro que contenía una biblioteca de evangelios perdidos, textos que la iglesia naciente había declarado heréticos y ordenado destruir. Estos no son meras curiosidades religiosas, son las voces de un cristianismo que pudo ser y no fue. Entre ellos, un tesoro invaluable, el Evangelio de María Magdalena. En sus páginas fragmentadas no encontramos a una pecadora arrepentida, sino a una líder espiritual, la discípula a quien Jesús amaba más que a los demás y a quien le confió sus enseñanzas más secretas, su gnosis. Lee entre líneas lo que estos textos nos revelan.
El Evangelio de María describe una escena de celos y conflicto. Tras la ascensión, María consuela a los apóstoles, atemorizados y confusos, y comparte con ellos las revelaciones que recibió del Maestro en privado. Pero Pedro, el impulsivo, el que representa la estructura y la ley, se levanta furioso. Sus palabras, conservadas a través de los siglos, son una daga. ¿Acaso el Salvador habló en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? En esta pregunta no solo hay envidia, hay una declaración de guerra ideológica. Es el choque de dos visiones del mundo. La de Pedro, que buscaba construir una iglesia jerárquica con reglas y autoridad masculina, y la de María, que representaba un camino de iluminación interior, de experiencia directa con lo divino, donde el género era irrelevante frente a la sabiduría del corazón. Lo que la Iglesia ocultó, por tanto, fue mucho más que el destino de una mujer. Fue una teología completa que amenazaba su propio modelo de poder. El mensaje de Magdalena, heredado de Jesús, era radicalmente liberador. El reino de Dios no está en un lugar físico, sino dentro de cada uno de vosotros. Esta enseñanza socavaba la necesidad de sacerdotes, obispos y papas como intermediarios. Si cada persona podía acceder a lo divino directamente a través de la gnosis, del conocimiento interior, ¿qué papel le quedaba a una institución que se erigía como la única puerta de acceso a la salvación? La facción de Pedro, más pragmática y política, entendió que para sobrevivir y expandirse dentro del imperio romano necesitaban una estructura sólida, un credo simple y una autoridad incuestionable. El camino místico de María era demasiado anárquico, demasiado personal, demasiado peligroso para sus ambiciones. Así comenzó la campaña de manipulación, una de las más exitosas y trágicas de la historia. Si no podían borrar su presencia de los evangelios canónicos, donde su papel en la resurrección era innegable, entonces debían redefinir su identidad. Debían ensuciar su memoria. La estrategia fue sutil y devastadora. A lo largo de los siglos, la tradición eclesiástica, no la Biblia, comenzó a fusionar su figura con la de otras mujeres mencionadas en los evangelios, con María de Betania y, crucialmente, con la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. El golpe de gracia lo dio el Papa Gregorio Magno a finales del siglo VI, quien en una famosa homilía declaró oficialmente que María Magdalena era esa prostituta arrepentida. El veneno de la calumnia había sido inyectado. La apóstol de los apóstoles fue transformada en la santa patrona de las pecadoras, su autoridad espiritual aniquilada y su legado enterrado bajo un manto de vergüenza. Pero esta difamación, por terrible que fuera, era solo el primer velo que cubría un secreto mucho mayor. Era la cortina de humo para ocultar la verdadera razón por la que ella tuvo que desaparecer. No se trataba solo de una rivalidad teológica con Pedro. Se trataba de algo que ella portaba, algo que le fue confiado por el propio Jesús y que debía proteger a toda costa, lejos de la creciente corrupción y las luchas de poder en Jerusalén. Este es el corazón del misterio que estamos a punto de desvelar. Su silencio en las Escrituras no es el final de su historia, sino el prólogo de una misión sagrada, un éxodo que la llevaría a través del mar para plantar una semilla de luz en tierras lejanas, una semilla cuyo fruto cambiaría el destino de Europa para siempre. Y la revelación que te espera en el próximo capítulo sobre este viaje es aún más impactante que la propia conspiración para silenciarla. Piensa en ello. Cada vez que has visto su imagen reducida a la de una mujer arrodillada y llorosa, has sido partícipe, sin saberlo, de esta antigua censura. Has visto el eco de una batalla por el alma misma del cristianismo,
pero las verdades enterradas tienen una forma de volver a la luz, especialmente cuando el mundo está preparado para escucharlas. El conflicto entre Pedro y María no terminó en ese cenáculo de Jerusalén. Continuó en secreto a lo largo de los siglos, en movimientos clandestinos, en leyendas susurradas y en símbolos ocultos a plena vista. Y ahora, esa antigua lucha llama a tu puerta, pidiéndote que seas juez y jurado, que escuches la voz que fue silenciada, porque lo que descubrirás a continuación no solo reescribirá la historia de una mujer, sino que podría darte la clave para entender el verdadero legado del Maestro, un legado que la Iglesia, en su afán de poder, intentó con todas sus fuerzas que nunca conocieras. Las palabras no son meras opiniones lanzadas al viento del tiempo, son anclas, son pruebas que, si sabes dónde buscar, te muestran un mapa de la verdad que intentaron ahogar. Para seguir el rastro de María Magdalena, no necesitas fe ciega, sino el coraje de mirar las evidencias que siempre han estado ahí, ocultas a plena vista, tanto en los textos que te dieron como en aquellos que te prohibieron. La primera pista, la más irrefutable, reside en el libro que tienes en tu estantería. Abre el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 16 al 18. Es Jesús resucitado quien la llama por su nombre, María. Y es ella quien se convierte en la primera evangelista, la primera persona en la historia en pronunciar las palabras que son el fundamento de todo. He visto al Señor. Él le da una orden directa. Ve a mis hermanos y diles. No le dice que se lo susurre a Pedro para que él lo anuncie. La misión se la entrega a ella. En ese instante, ella no es solo una seguidora. Es la mensajera elegida, la roca sobre la que se edifica la noticia de la vida eterna. Y este protagonismo absoluto es, paradójicamente, la prueba más elocuente de su posterior silenciamiento. Un personaje tan crucial no se desvanece por accidente. Se le hace desaparecer. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Mientras la Iglesia oficial en Roma construía su imperio sobre la figura de Pedro, en las arenas del desierto egipcio, otras comunidades cristianas guardaban celosamente sus propios textos sagrados. Eran los evangelios gnósticos, considerados heréticos porque ofrecían una visión más directa y mística de las enseñanzas de Jesús. En 1945, cerca de Nag Hammadi, el destino quiso que una vasija de barro nos devolviera esta biblioteca perdida. Y entre sus papiros se encontraba el Evangelio de María Magdalena. Este texto no es una simple curiosidad religiosa, es el testimonio de la facción silenciada, la pieza que faltaba en el rompecabezas. En sus páginas amarillentas se despliega un drama que la Biblia canónica solo insinúa. Se describe a los apóstoles tras la partida de Jesús, sumidos en la tristeza y el miedo. Es María quien los consuela, quien les infunde valor, compartiendo con ellos las enseñanzas secretas que el Maestro le confió a ella en privado, revelaciones sobre el ascenso del alma a través de las esferas celestiales. Es aquí donde la evidencia se vuelve abrumadora, donde el conflicto ideológico estalla. Pedro, el hombre de la acción y la estructura, no puede soportar que una mujer posea un conocimiento superior. Sus palabras, conservadas durante casi 2 milenios en ese papiro, son una confesión involuntaria de la lucha de poder que se libraba. Se levanta y pregunta con desdén, ¿es que el Salvador la ha preferido a nosotros? Su pregunta retórica es una acusación. Andrés, otro apóstol, va más allá y admite, ciertamente sus enseñanzas son extrañas. En estas frases tienes el eco de la fractura original del cristianismo. Por un lado, la vía petrina, que busca una fe basada en la obediencia, la jerarquía y el dogma público.
Por otro, la Vía de Magdalena, que propone un camino de gnosis, de conocimiento interior, de experiencia personal y directa con lo divino, una vía donde la autoridad no la da el cargo, sino la sabiduría espiritual. La Iglesia eligió un camino y, para asegurarse de que nadie siguiera el otro, tuvo que destruir a su principal defensora. Y si el Evangelio de 1900 María Magdalena es la prueba del conflicto, el Evangelio de Felipe, otro de los textos de Nag Hammadi, nos revela la naturaleza íntima de la relación que provocaba tantos celos. Este Evangelio describe a María Magdalena como la koinonos de Jesús, una palabra griega que significa compañera o consorte. Va aún más lejos, con una frase que ha hecho correr ríos de tinta. El Salvador la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla en la boca a menudo. Los otros discípulos, ofendidos, le preguntaron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Imagina el impacto de estas palabras en una institución que se estaba construyendo sobre el celibato y la exclusión de las mujeres del sacerdocio. Aunque muchos estudiosos gnósticos interpretan este beso no como un acto romántico, sino como el símbolo de la transmisión del aliento divino, del conocimiento superior o gnosis para la Iglesia literalista de Roma, esta imagen era dinamita pura. Era la prueba de una cercanía y una igualdad que amenazaba con derrumbar toda su estructura patriarcal. Esta es la verdad prohibida en su máxima expresión. Frente a estos textos, la estrategia de la Iglesia fue brutal y sistemática. Padres de la Iglesia como Ireneo de León en el siglo II escribieron tratados enteros como contra las herejías para atacar y ridiculizar las creencias gnósticas. Se ordenó la quema de sus evangelios y sus seguidores fueron perseguidos, excomulgados y masacrados. No buscaban destruir un libro, buscaban aniquilar una idea. La idea de que tú no necesitas un intermediario para hablar con Dios, y para ello debían destruir la reputación de la mujer que encarnaba esa idea. La calumnia del Papa Gregorio Magno, siglos después, no fue un error histórico, sino el último clavo en el ataúd de una campaña de desprestigio perfectamente orquestada. Lo que la Iglesia ocultó fue su propio crimen, el asesinato del principio femenino divino para asegurar su poder terrenal. Sin embargo, cuando la tinta y el papiro son quemados, la memoria sobrevive en la tradición oral, en las leyendas susurradas de generación en generación como un tesoro sagrado. Y es aquí donde encontramos la siguiente pista, lejos de los desiertos de Egipto, en las costas del sur de Francia. Una tradición antiquísima que se remonta a los primeros siglos del cristianismo narra con todo lujo de detalles cómo María Magdalena, junto con su hermano Lázaro, su hermana Marta y otros discípulos, escapó de la persecución en Judea. No lo hicieron por tierra, sino que fueron abandonados en el mar, en una barca sin remos ni velas, una sentencia de muerte segura. Pero la providencia los guió a través del Mediterráneo hasta que desembarcaron milagrosamente en un lugar de la Camarga francesa que hoy lleva su nombre, Sainte-Marie de la Mer, las Santas Marías del Mar. Esta no es una fábula moderna, es una historia tan arraigada en el corazón de la Provenza que ha dado forma a su cultura, sus festivales y sus lugares sagrados durante 2 milenios. Piensa en la magnitud de esto. Mientras la historia oficial la borraba del mapa, toda una región de Europa la acogía como su evangelizadora, como la santa que trajo la luz del verdadero cristianismo a sus tierras. Las criptas de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, donde la tradición asegura que reposan sus reliquias, han sido un centro de peregrinación desde el siglo IV, desafiando el silencio de Roma. ¿Por qué una leyenda tan poderosa y persistente surgiría de la nada? ¿O acaso esta
Tradición oral es el eco de un hecho histórico real, de un exilio sagrado que la Iglesia institucional no pudo borrar por completo. Este viaje no fue una huida, sino una misión. Ella no escapaba del pasado. Estaba plantando las semillas del futuro, llevando consigo el legado más puro y secreto del Maestro a una tierra fértil, lejos de las luchas de poder que ya corrompían la Iglesia de Jerusalén. Pero lo que ella llevaba consigo, la verdadera naturaleza de esa semilla sagrada, es una revelación que sacude los cimientos no solo de la Iglesia, sino de la historia occidental misma. Y esa verdad es la que te espera al otro lado de este umbral. Detente un momento y respira. Siente el peso de la revelación anterior. Una barca sin remos ni velas, a la deriva en el inmenso azul del Mediterráneo, llevando en su frágil interior no a una fugitiva, sino a una misionera, portando una semilla de luz destinada a germinar en una tierra nueva. Esta imagen puede parecerte una leyenda poética, una fábula para consolar a los corazones que no se conforman con la historia oficial. Pero, ¿y si te dijera que esta historia no es solo un relato sobre el pasado, sino un espejo de tu propia alma? ¿Cuántas veces has sentido que tu verdad más profunda, tu conexión más íntima con lo divino, ha sido puesta en una barca a la deriva, exiliada de las estructuras rígidas y las expectativas del mundo exterior? El exilio de María Magdalena no es solo un evento histórico oculto, es el arquetipo de la búsqueda espiritual que cada uno de nosotros emprende cuando la fe dogmática ya no nos da respuestas. Quizás tú también has sentido ese exilio interior. Has sentido que tu intuición, esa voz suave que te habla desde el corazón, era considerada una herejía frente a la lógica implacable de la razón o la autoridad externa. Has tenido que proteger tu propia semilla de luz, esa gnosis personal de un mundo que a menudo prefiere la obediencia ciega al conocimiento que libera. La historia de Magdalena te dice que no estás solo en esa travesía. Te enseña que a veces, para que la verdad florezca, debe ser alejada de los centros de poder. Debe ser plantada en tierra virgen, en la Provenza de tu propia alma, lejos del juicio y la condena. Su viaje a través del mar no fue un acto de desesperación, sino el acto de fe más radical que puedas imaginar. La confianza absoluta en que la divinidad la guiaría a un lugar donde su legado, el verdadero legado de Jesús, podría crecer sin ser corrompido. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo, donde la tensión comienza a vibrar bajo la superficie de la historia. ¿Qué era exactamente esa semilla que ella protegía con su vida? Los textos gnósticos nos hablan de una enseñanza secreta, de una sabiduría que revela la chispa divina dentro de cada ser humano. Esta, por sí sola, ya era una verdad prohibida lo suficientemente peligrosa como para justificar su persecución y silenciamiento. Pero la tradición que floreció en el sur de Francia, esa que la acogió como santa y evangelizadora, susurra algo más. Habla de una semilla no solo espiritual, sino también física. Habla de un linaje, de una descendencia sagrada. Esta es la revelación que la Iglesia no solo ocultó, sino que intentó exterminar con fuego y espada, porque si esta verdad saliera a la luz, todo el edificio de su autoridad, basado en una sucesión apostólica puramente masculina y célibe, se derrumbaría como un castillo de naipes. Imagina esa tierra, la Galia del siglo I, un lugar de bosques antiguos y energías telúricas poderosas, donde las tradiciones celtas y druídicas aún veneraban a la diosa madre y entendían la sacralidad de la naturaleza y del principio femenino. No fue una casualidad que la barca de Magdalena llegara a esas costas, fue un designio. Su mensaje, que honraba la unión de lo masculino y lo femenino en la divinidad y en el ser humano,
no podía encontrar tierra más fértil, mientras en Roma se forjaba una religión de ley, culpa y sacrificio. En el Cintos, Languedoc, germinaba un cristianismo de amor, conocimiento y equilibrio. La semilla fue plantada y durante siglos creció en silencio bajo la superficie, nutriendo las raíces espirituales de Europa de una manera que la historia oficial nunca ha querido reconocer. Y esa semilla finalmente floreció 1000 años después en uno de los movimientos espirituales más puros y trágicos de la historia: los cátaros, los hombres buenos y las mujeres buenas del Languedoc. Ellos no se veían a sí mismos como herejes, sino como los verdaderos cristianos, los herederos directos de la enseñanza original que María Magdalena trajo a sus tierras. Su teología era un eco perfecto de la gnosis de Magdalena. Creían en la experiencia directa con Dios, sin necesidad de sacerdotes. Practicaban la igualdad total entre hombres y mujeres, permitiendo que ellas también fueran maestras espirituales, las perfectas. Y, sobre todo, veneraban el principio del amor y el conocimiento por encima de la fe ciega. Su existencia misma era la prueba viviente de que el legado de Magdalena no había muerto. Era la flor de aquel exilio sagrado. La reacción de la Iglesia de Roma ante esta floración fue de un pánico y una violencia desmedidos. El Papa Inocencio III no envió misioneros a debatir con los cátaros, envió un ejército. La cruzada albigense, a principios del siglo XIII, no fue una guerra, fue un genocidio espiritual. Ciudades enteras como Béziers fueron masacradas al grito de «mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos». El objetivo no era convertir, era aniquilar la prueba, borrar de la faz de la tierra cualquier vestigio de ese cristianismo alternativo, de esa verdad prohibida que amenazaba con desenmascarar 2 milenios de manipulación. Quemaron sus textos, derribaron sus castillos y llevaron a la hoguera a miles de hombres y mujeres cuyo único crimen fue creer en un Dios de amor en lugar de un Dios de poder. Fue el segundo gran silenciamiento de María Magdalena. Pero, ¿por qué tanta brutalidad? ¿Solo por unas diferencias teológicas? No. Lo que la Iglesia ocultó con esa masacre fue el secreto que los cátaros protegían, el corazón mismo de su fe, el tesoro que creían haber heredado de la Magdalena. Y aquí es donde las leyendas medievales del Santo Grial cobran un sentido completamente nuevo y estremecedor. Durante siglos, te han hecho creer que el Grial era la copa de la última cena, una reliquia física. Pero esta es solo la capa externa del símbolo, la historia para las masas. Los poetas y trovadores que escribieron estas historias en el sur de Francia, en pleno territorio cátaro, jugaban con las palabras Sangrial, el Santo Grial. Pero si unes las palabras de otra manera, obtienes Sangreal, la sangre real. El verdadero Grial no era un objeto, era una persona, era un linaje. Esta es la revelación que se encuentra en el corazón del misterio, la verdad que hace temblar los cimientos de la civilización occidental. La semilla que María Magdalena llevó a Francia no era solo la palabra de Jesús, era también su sangre, su descendencia, un linaje sagrado que representaba la unión de lo humano y lo divino y que continuaba el legado del Maestro en la tierra. Esto es lo que los cátaros sabían. Esto es lo que la Iglesia temía por encima de todo. Un linaje que demostraba que Jesús no predicó el rechazo al mundo, sino su santificación a través del amor y la unión sagrada. Un cristianismo donde el heredero no era un apóstol célibe, sino la unión de un hombre y una mujer divinos. Pero ni siquiera esta es la parte más oculta de la verdad. Lo que sucedió con ese linaje después de la caída de los cátaros y quienes se convirtieron en sus guardianes secretos es una historia aún más perturbadora
que te espera en el umbral del próximo capítulo. Siente cómo el suelo se mueve bajo tus pies. La revelación anterior no es una simple teoría. Es un cataclismo silencioso que ha estado esperando 2 milenios para estallar. El Santo Grial no es la copa de Mindon Sintes, madera de un carpintero, ni un cáliz de oro resplandeciente. Esa es la historia que te contaron para que dejaras de buscar. La verdad, la que fue codificada en los poemas de los trovadores y susurrada en las cortes del Languedoc, es infinitamente más humana y, por tanto, infinitamente más divina y peligrosa. Sangrial. Separa las palabras y la verdad prohibida se revela ante tus ojos. Sang real. La sangre real. Este es el punto de no retorno, el umbral que, una vez cruzado, lo cambia todo para siempre. El tesoro que María Magdalena llevó consigo en su exilio sagrado, la semilla que plantó en las fértiles tierras de la Galia, no era solo una doctrina, era un linaje de carne y hueso, la descendencia del propio Jesús. ¿Comprendes ahora la magnitud del engaño? ¿Entiendes por qué la Iglesia tuvo que transformar a la apóstol de los apóstoles en una prostituta? No se trataba solo de silenciar a una mujer líder o de aplastar una teología rival. Se trataba de ocultar la verdad más fundamental sobre la naturaleza de su fundador. Jesús no fue un ser etéreo y distante que predicaba el rechazo del mundo y de la carne. Fue un hombre que encarnó plenamente lo divino en lo humano, y la expresión más alta de esa encarnación fue el amor sagrado, la unión con su compañera, su igual. Un linaje sagrado demostraría que su mensaje no era de renuncia, sino de santificación de la vida. Demostraría que el camino a Dios no requería el celibato ni la separación, sino la integración y la unión sagrada de los principios masculino y femenino. Y esa verdad, por sí sola, habría hecho innecesaria toda la estructura de poder de una iglesia célibe y patriarcal. Era una amenaza existencial. Las consecuencias de esta revelación se propagan hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, como las ondas en un estanque. La brutalidad de la cruzada albigense cobra ahora un sentido mucho más oscuro. Roma no masacró a los cátaros solo por sus creencias gnósticas. Los exterminó porque eran los guardianes de este secreto, los herederos de la Iglesia del Amor que María Magdalena fundó. Pero, ¿crees que un secreto tan poderoso podría ser aniquilado tan fácilmente? El fuego puede consumir los cuerpos, pero no las ideas. La leyenda cuenta que, en la víspera de la caída de Montsegur, el último bastión cátaro, 4 perfectos escaparon por los acantilados con el tesoro. No llevaban oro ni joyas, llevaban los textos sagrados y la genealogía, la prueba del sang real, y la pusieron en manos de los siguientes guardianes, los caballeros templarios. Aquí el misterio se adentra en un laberinto aún más profundo. Los templarios, esa orden de monjes guerreros creada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. ¿O acaso su misión pública era solo una tapadera para una búsqueda mucho más secreta? Excavaron bajo las ruinas del templo de Salomón durante años. ¿Qué encontraron allí? La historia oficial dice que nada de valor. Pero, ¿y si encontraron las pruebas que confirmaban lo que los cátaros ya sabían? ¿Y si se convirtieron en los protectores jurados del linaje de Cristo y de la verdadera heredera de su iglesia, María Magdalena? De repente, su inmenso poder, su riqueza y su misteriosa caída en desgracia, orquestada por el rey de Francia y el Papa, adquieren una nueva luz. No fueron destruidos por herejía o por usura. Fueron destruidos porque sabían la verdad que la iglesia ocultó y se habían vuelto demasiado poderosos. Y si crees que estas son solo conjeturas, te invito a que abras los ojos a las pruebas que dejaron ocultas a plena vista. Viaja al sur de Francia, el corazón del territorio de Magdalena.
¿Por qué está salpicado de cientos de estatuas de vírgenes negras? La Iglesia te dirá que el color se debe al humo de las velas o al tipo de madera, pero esa es una explicación para niños. Estas Madonas negras son un símbolo precristiano, el eco de Isis, la diosa egipcia, y de la antigua diosa tierra. Pero en el contexto cristiano se convirtieron en el código secreto para representar a la otra María, la exiliada, la reina olvidada. La Magdalena, a menudo descrita en las leyendas con la piel oscurecida por el sol de su viaje desde Egipto y Judea. Cada virgen negra es un santuario encubierto a la Sofía, la sabiduría femenina divina que la Iglesia intentó borrar. Y si te dijera que esas catedrales góticas que tanto admiras, muchas de ellas construidas por los propios templarios o por gremios herederos de su conocimiento, son en realidad libros de piedra que narran esta historia prohibida para quien sepa leerla? Observa sus fachadas. ¿Por qué tantas se llaman Notre Dame, Nuestra Señora? ¿Se refieren solo a la Virgen María, la Madre, o también a la otra María, la compañera, la esposa? ¿Por qué la obsesión con el símbolo de la rosa, el emblema por excelencia de la sabiduría secreta y del sagrado femenino? ¿Por qué sus laberintos en el suelo representan un viaje iniciático hacia el centro, hacia el conocimiento interior, la gnosis que predicaba Magdalena? Esas catedrales no son solo casas de Dios, son monumentos a la diosa, templos que guardan en su geometría sagrada el secreto de la unión divina que la Iglesia oficial se esforzó por romper. Piensa en esto como una herida abierta en el alma de Occidente. La supresión de Magdalena y del principio femenino divino no fue un simple ajuste teológico. Fue un acto de violencia espiritual que nos dejó desequilibrados, cojos. Creó una religión donde lo masculino, la ley, la razón y la estructura lo dominaban todo, mientras que lo femenino, la intuición, la compasión y la conexión con la tierra eran relegados a la sombra, cuando no perseguidos como brujería. Cada vez que has sentido que tu intuición era menos válida que la lógica, cada vez que has percibido la espiritualidad como algo lejano y reglado, en lugar de algo vivo y palpitante dentro de ti, has estado sintiendo los efectos de este exilio milenario. Recuperar a Magdalena es mucho más que reescribir la historia. Es iniciar un proceso de sanación personal y colectivo, pero esta revelación, por más profunda que sea, es solo la antesala de un secreto aún mayor. Porque si los cátaros fueron aniquilados y los templarios disueltos, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Qué pasó con el linaje? ¿Qué ocurrió con la sangre real? ¿Crees que una cadena de guardianes tan astutos y dedicados permitiría que su tesoro más sagrado se perdiera para siempre? La caída de los templarios no fue un final, fue una transformación. El secreto no murió con ellos en la hoguera, simplemente se ocultó más profundamente, pasando a manos de otras sociedades secretas que han operado en las sombras de la historia desde entonces. Y lo que estas sociedades protegieron, y quizás protegen hasta el día de hoy, es una verdad que, de ser revelada, no solo haría temblar a la Iglesia, sino que redefiniría la historia de las monarquías europeas y el concepto mismo de poder. Lo que descubrirás a continuación sobre los siguientes guardianes de este secreto es aún más perturbador que la propia existencia del linaje. Y así, el velo cae. El viaje que comenzamos en la penumbra de una tumba vacía nos ha llevado a través de desiertos, mares y siglos de conspiraciones hasta el corazón mismo de un secreto que la historia intentó sepultar bajo el peso de la mentira. Ya no eres el mismo que comenzó este camino. Ahora ves las sombras que se esconden detrás de la luz oficial. Entiendes que la historia que te contaron no es la única historia. Has descubierto que el silencio que rodeaba a María de Magdala no era un vacío, sino un grito ahogado.
el grito de una verdad tan poderosa que amenazaba con derribar un imperio construido sobre la exclusión y el control. La verdad de que el cristianismo no nació de un solo pilar, sino de dos: el principio masculino de Pedro, la roca de la estructura y la ley, y el principio femenino de María, el agua viva de la gnosis y el amor. Y te robaron la mitad de la ecuación. Te han enseñado a buscar a Dios en el exterior, en templos de piedra, en libros sagrados interpretados por otros, en una jerarquía de hombres que se proclaman intermediarios. Pero el legado de Magdalena, la verdad prohibida que hemos desenterrado juntos, es un mapa que te lleva de vuelta a casa, a tu propio corazón. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo a una mujer o un linaje. Lo que ocultó fue tu propio poder, tu propia divinidad. La enseñanza de la gnosis, la que Jesús le confió a ella en secreto, es radicalmente simple y liberadora. El reino de los cielos no es un lugar al que irás después de morir. Es un estado de conciencia que puedes alcanzar aquí y ahora. Está dentro de ti. Su exilio no fue solo un evento histórico. Es el símbolo del exilio al que hemos sometido a nuestra propia intuición, a nuestra sabiduría interior, a esa parte de nosotros que sabe sin necesidad de pruebas, que siente la verdad en lugar de solo pensarla. Recuperar a María Magdalena es, por tanto, mucho más que un acto de justicia histórica. Es un acto de sanación espiritual. Es invitar de nuevo al sagrado femenino a sentarse en el trono de tu alma, junto al sagrado masculino, para que puedan gobernar juntos en equilibrio. Es aprender a escuchar esa voz suave y sabia que la religión organizada te enseñó a desconfiar, llamándola tentación o herejía. Es comprender que la espiritualidad no es una lista de reglas que debes obedecer, sino una historia de amor que debes vivir. Una historia de amor contigo mismo, con los demás y con la fuente divina que fluye a través de todo lo que existe. La sangre real, el sang real, no es solo un linaje perdido en las brumas del tiempo, es la herencia divina que corre por tus propias venas, la chispa de Cristo que reside en el centro de tu ser, esperando ser reconocida y activada. Esta es la lección universal que su historia nos lega, una verdad tan aplicable hoy como lo fue hace 2000 años. La verdad nunca puede ser destruida, puede ser calumniada, perseguida, quemada en la hoguera y enterrada bajo capas de dogma, pero como una semilla de luz, siempre encontrará una grieta por la que volver a crecer. Sobrevivió en los papiros del desierto, en las leyendas de los trovadores, en la fe de los cátaros, en los símbolos de los templarios y en las sociedades secretas que juraron protegerla. Y hoy sobrevive en ti, en tu anhelo de una conexión más profunda, en tu búsqueda de respuestas más allá de lo superficial. Eres el último eslabón de esa cadena dorada de guardianes del secreto. La misión de proteger esta luz ahora es tuya. Si esta revelación ha encendido una llama en tu interior, si ha resonado con una verdad que tu alma siempre ha sabido, no dejes que esta llama se apague. Este no es el final del camino, es solo el comienzo de un despertar mucho más grande. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que juntos podamos seguir tirando de los hilos de los misterios más profundos que nos han sido ocultados. Cada vídeo es un paso más en este viaje sagrado hacia la verdad. Y si sientes que este mensaje necesita ser escuchado, compártelo. Conviértete tú también en un portador de la luz, en un apóstol de la verdad silenciada, ayudando a que otros despierten como tú lo has hecho hoy. Ahora, la pregunta final no es para la historia, sino para ti. Después de todo lo que has descubierto, después de comprender que el exilio de Magdalena creó una fractura en nuestra conciencia colectiva, una herida que ha sangrado durante 2 milenios, te pregunto,
¿Qué crees que necesita el mundo y qué necesitas tú para sanar esta fractura milenaria y restaurar el equilibrio sagrado que nos fue arrebatado? Deja tu reflexión en los comentarios, porque tu voz, tu gnosis, es una pieza esencial en la reconstrucción de este rompecabezas sagrado.